Hola, somos de naturaleza curiosa, nos colamos en todas las empresas que podemos. Muchas de las que les enseñamos son desconocidas para los consumidores, para el público, pero otras no, otras son muy famosas porque en Castilla y León tenemos algunos productos con marcas de toda la vida. Nos preguntamos en esos casos no solo quién hace qué, desde cuándo y con qué proceso, sino también cómo se construyen esas marcas, como DIC, el whisky nacional por excelencia que se hace en Segovia. El 99% de las destilerías de Escocia hacen doble destilación para obtener el whisky de Malta, como hacemos nosotros. Tenemos del orden de casi 200.000 barriles de roble americano envejeciendo y cada barril contiene unos 200 litros de whisky. Las bebidas de mayor consumo que había en esos momentos en España era el brandy y el anís. DIC presume quizás de ser la primer marca que ha tenido una campaña teaser. Una campaña teaser es una campaña de intriga. Vamos a hablar de Nicomedes García, que fue uno de los mayores empresarios de nuestra comunidad. Heredó Anís Castellana y creó Bancos, la agencia de publicidad que hizo El Toro de Osborne, la empresa de transporte Autorres o la destilería DIC, que hoy les vamos a enseñar. También vamos a ver hoy artesanía, la de uno de los pocos luthieres que tenemos por aquí. Este oficio de autodidacta no se puede aprender. Yo lo comprendí rápido, que no se llega a ningún sitio. Hay que saber que un instrumento nuevo no puede valer nunca más allá de 10-12.000 euros. Hablaremos de actualidad económica, naturalmente, pero para empezar les vamos a explicar cómo nació el primer whisky español al estilo escocés y cómo se hace en su versión estándar, el DIC normal, a partir de dos alcoholes diferentes, uno de malta y otro de maíz. DIC significa destilerías y crianza. Cuando se creó la compañía en el año 1959, se pasó a denominar Destilerías y Crianza del Whisky S.A. Por eso es DIC, Destilerías y Crianza del Whisky. Es la destilería de whisky más importante de España y una de las más importantes de Europa. Es una marca que ha conectado en las últimas 5 décadas con millones de consumidores españoles. Es la tercera bebida espirituosa en España. Es líder en zonas como las zonas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y partes de Andalucía. Y por lo tanto es un referente dentro del sector de bebidas. Whisky DIC nace por ese carácter emprendedor de Nicomedes García, que se decide pasar un tiempo por Escocia viendo cómo eran los procesos de esos whiskies tan famosos que eran los whiskies escoceses. Su idea era el poder hacer un whisky de igual o superior calidad a los whiskies escoceses, pero hecho aquí en España. En la década de los 40 y 50 el whisky era de importación, DIC no existía, y era un producto totalmente como inaccesible para todo lo que es la población porque estaba limitado por cuotas y con aranceles de importación muy altos, lo cual lo hacía totalmente un producto casi de lujo. Las bebidas de mayor consumo que había en esos momentos en España era el brandy y el anís. Esas bebidas desgraciadamente han caído en bastante declive y han subido otras, ¿no? Como ha sido el whisky, el ron, la ginebra, ya desde los años 60 en adelante, ¿no? La percepción que el consumidor tenía a través de las películas americanas del whisky, con cowboys, gangsters, era un imaginario que lo hacía muy aspiracional. Entonces ahí es donde Nicomedes ve una oportunidad de decir, si yo puedo elaborar whisky en España, lo puedo hacer accesible al resto de la población, y eso es lo que hizo y eso es lo que hacemos. Instaló la destilería aquí en este paraje para utilizar el agua del río Eresma, un agua de magnífica calidad. Es muy importante porque, como todo el mundo sabe, el 60% de una botella de whisky, el 40% es alcohol y el 60% es agua. Cuanto mejor sea la calidad del agua, mejor será la calidad del whisky. Y con el aire de la sierra, que es magnífico para el envejecimiento del whisky. Estamos en la bodega original que construyó DIC en el año 59 cuando creó la destilería. Tenemos aproximadamente unos 10.000 barriles en esta bodega, de un total de 200.000 que tenemos repartidos en 37 bodegas aquí en la destilería de Palazuelos. En esta bodega tenemos barriles del año 59, de los iniciales que destiló DIC en ese año, y el resto son añadas de diferentes años, de los años 2001,
2002, 2010, 2005, dependiendo los años, y que las tenemos aquí por el periodo de envejecimiento. Se almacenan los barriles a una graduación superior, que es la graduación idónea para el envejecimiento. Los barriles para el envejecimiento del whisky no tienen por qué estar en posición horizontal como puede estar el vino, porque el barril se llena y se vacía completamente cuando termine el periodo de envejecimiento. No hay ningún movimiento del barril, no hay que hacer trasiegos, no hay que hacer nada. Entonces, el resto de bodegas tenemos los barriles puestos en posición vertical y un operario con una carretilla los maneja. La que tenemos un poco más preparada, aunque nos cueste un poco más en mano de obra el mover estos barriles, es esta bodega para que las visitas puedan entrar y ver de qué manera se almacena el whisky en las diferentes bodegas. Nicomedes García fue uno de los, estoy seguro, uno de los grandes empresarios de la época, que consiguió poner en marcha unos negocios importantísimos, además muy diversos. Yo creo que en estos momentos en los que estamos ahora haría falta mucha gente como fue Nicomedes García, emprendedor, arriesgado, decidido, sin miedo, para crear una variedad de negocios como fueron pues, la agencia de publicidad ZOR, compañías de transportes, navieras, bancos, pero por supuesto que estoy seguro que la empresa más querida por él era Whisky Dick y Anís Castellana, que también era parte de la familia. No solamente fabricamos el Whisky Dick, que es nuestra principal marca, sino también fabricamos tanto aquí como en la planta de embotellado la Ginebra Larios, el Vodka Larios y el Anís Castellana. Esta sala es la destilería donde producimos los aromas para la Ginebra Larios. La Ginebra contiene fundamentalmente alcohol, que puede provenir de cereales o de otro tipo de alcohol, y lleva una serie de aromas que cada marca añade sus hierbas o sus componentes especiales. El único componente imprescindible para que se pueda denominar Ginebra es el enebro. Whisky Dick pertenece a una compañía, Beam Global España, que es una multinacional americana. Es la cuarta compañía en el mundo de los espirituosos. Dentro del portfolio que tiene esta compañía pues se encuentran, aparte de Whisky Dick, marcas muy conocidas y líderes en España como son Ginebra Larios, Anís Castellana, Terry Centenario, y marcas internacionales, por citar Bourbon Jim Beam, Maker's Mark, el Tequila Sauza, Cognac Courvoisier francés. La inmensa mayoría de ventas de whisky en España son todos whiskies tipo blend. El whisky blend, que es el whisky que todos conocemos, el Whisky Dick, es un whisky mezcla de dos tipos de whisky, un whisky de malta y un whisky de grano. Son mucho más combinables con refrescos, y las ventas comparados con los whiskies, aunque ahora están muy de moda, los whiskies de malta son muy diferentes. Estamos hablando de ventas de Whisky Dick de más de 1 millón de cajas solamente en el Whisky Dick estándar, mientras que los whiskies de malta, las ventas normales del mayor competidor que tenemos nosotros de ventas de whisky de malta se sitúan no más de las 100 o 150.000 cajas. La malta es la cebada germinada. La cebada es la materia prima que utilizamos para elaborar el whisky de malta, pero hay que hacerle un proceso de germinación. La cebada es de Castilla y León. Lo que hacemos con esa cebada es, lo primero, un proceso de germinación y tostado con carbón de turba, que lo que da es un aroma especial al grano de cebada, que luego ese sabor lo va a obtener y lo vamos a sacar en el whisky de malta. Hacemos una molienda y esa harina con agua caliente transformamos los almidones en azúcares. Esos azúcares los metemos en tanques de fermentación donde, añadiendo levadura, transformamos los azúcares en alcohol. Se destila en unos alambiques de cobre, una destilación discontinua. El 99% de las destilerías de Escocia hacen doble destilación para obtener el whisky de malta, como hacemos nosotros. Y obtenemos un aguardiente, que es un whisky de malta, de aproximadamente 70 grados, que se introduce después en barriles de roble americano, que en un proceso de envejecimiento de mínimo alrededor de unos 5 años obtienes ya un whisky de malta. Por otro lado, en paralelo está el proceso del whisky de grano. El whisky de grano es un whisky que se produce a partir de un cereal que no sea cebada, pero que puede ser, nosotros fabricamos aquí con maíz, en Escocia lo producen con trigo, se puede utilizar cualquier tipo de cereal que no sea cebada. Todo el maíz proviene de Castilla y León, de las zonas de Burgos, León. En esta región, pues bueno, tenemos uno de los mejores tierras de labor de toda España. Cogemos ese maíz, lo molemos
lo tratamos con agua caliente para transformar igualmente los almidones en azúcares. A partir de ahí se mete ese líquido azucarado en tanques de fermentación, se añade la levadura y se transforma los azúcares en alcohol. Y conseguimos un mosto fermentado de aproximadamente 12 grados de alcohol, que a continuación lo que hacemos es destilarle en columnas de destilación para obtener un alcohol muy neutro de aproximadamente 94 grados y medio. Este alcohol se mete en barriles de roble americano también para envejecer, mínimo 3 años, y al cabo del envejecimiento, tanto el whisky de malta como el whisky de grano, se saca el alcohol de los barriles, se manda a la planta de embotellado, se hacen las diferentes mezclas, se rebaja con agua hasta 40 grados y embotellamos los diferentes productos que tenemos, o bien el DIC estándar o bien el DIC 8 años. En esta planta es donde, en el caso del whisky de la Ginebra Larios, donde finaliza el proceso que empezó en Palazuelos. Después de pasar el periodo de envejecimiento es cuando nos lo envían a nosotros para hacer nuestros whiskies. Lo que estamos trabajando hoy en la línea 3, DIC 8 en formato de 6 botellas. Es nuestra línea más rápida, puesto que es capaz de trabajar en los formatos de 70 a 18.000 botellas hora. Esa línea la utilizamos para el DIC normal y para el DIC 8 años. Nuestra capacidad de producción es, como podéis ver, bastante grande, pero estamos limitados. Nos limitamos a hacer prácticamente lo que se vende. No tenemos demasiado stock, salvo unos stocks de seguridad previamente definidos. Los niveles de producción que tenemos entre todos los distintos whiskies y alcoholes de grano que producimos para otro tipo de bebidas como ginebras, vodkas, producimos del orden de unos 10 millones de litros de alcohol absoluto al año, que es una cantidad muy grande. Tener en cuenta que la producción que tenemos ahora, que se está fabricando en las diferentes destilerías, es para las ventas de dentro de 4, 5 u 8 años. Con lo cual, las próximas ventas de media de DIC en los próximos 4 o 5 años están metidos en barriles envejeciendo. Nosotros tenemos que hacer uso de una bola mágica que nos tiene que decir lo que vamos a consumir, en este caso, dentro de 8 o 9 años, mínimo 8 años, para sacar un whisky, nuestro DIC de 8 años. Con lo cual es muy difícil, porque evidentemente pues llegan crisis, llegan situaciones en las que el consumo baja o situaciones en las que el consumo sube. En función de las ventas de los históricos y de la evolución de los mercados, podemos prever de una manera no muy exacta qué ventas vamos a tener en los próximos años. En particular, la variante DIC 8 años es una variante afortunada porque está creciendo, es uno de los pocos whiskies que crecen en el mercado español. Tiene una ventaja competitiva muy grande porque es un whisky a un precio similar a los whiskies escoceses, pero con una mayor calidad, con 8 años de envejecimiento, que es muy difícil, o si se consigue con un whisky escocés es mucho más caro. No deja de haber una importación, un transporte desde el país de origen aquí, que hace encarecer ese whisky si viene de Escocia o de Irlanda, ¿no? O viene de América, si es Bourbon, ¿no? DIC, por supuesto, que fue líder del mercado durante muchísimos años, pero no cabe duda que hubo un momento en el que la importación de bebidas, en este caso de whiskies escoceses, pues tuvo una importancia muy grande en España. Y bueno, pues eso, afortunadamente, la tendencia está cambiando. La España de hace 20 o 30 años no es la España de hoy. No es la España que ha ganado una Copa del Mundo, no es la España que está en una Unión Europea, que está dentro de las grandes potencias mundiales. El complejo español ya no es el complejo que era antes y, por lo tanto, vemos como una ventaja competitiva. Y, por ejemplo, el hecho de tener nuestra destilería aquí, no está en Escocia, está aquí y la puedes venir a visitar. Tenemos una característica los españoles que muchas veces nos gustan más los productos de fuera que los de dentro. Y siempre hemos pensado que el whisky DIC es un whisky pues no demasiado bien hecho, la gente no sabe cómo es el proceso, se piensa que se hace de otra manera, y viendo el proceso y viendo, dicho por los propios escoceses que han venido aquí, es totalmente comparable a los whiskies escoceses en calidad y sobre todo en precio. Es mucho más asequible un whisky DIC, porque está fabricado en España, que un whisky escocés que tienes que traerlo de allí. Por un lado, la visión de Nicomedes García de decir, podemos elaborar whisky a la manera escocesa en tierras segovianas, es algo totalmente rompedor, como así ha sido su publicidad. DIC presume quizás de ser la primer marca que ha tenido una campaña teaser. Una campaña teaser es una campaña de intriga.
En el año 63, cuando se lanzó la primera botella al mercado español, hubo una campaña que hablaba de espere 3 días, ya le diremos lo que es DIC. Hablaba de la marca, pero sin desvelar qué producto realmente estaba detrás. Y el día de lanzamiento salía una creatividad que habla de pida hoy DIC, un whisky de calidad internacional. Eso sin duda es algo totalmente rompedor para el año 63. Y luego el rol que se le dio a la mujer en una quizás sociedad mucho más machista, cuando el hombre volvía a su casa luego de una larga jornada y la mujer le atendía. Vemos creatividades donde la mujer está a la misma altura o por encima del hombre. Está bebiendo whisky, está jugando a las cartas a la misma altura que el hombre, y eso es algo sin lugar a dudas, es algo totalmente rompedor para esa época. Quizás la campaña más recordada de DIC es Gente sin complejos. Gente sin complejos, ese como slogan, pasa a convertirse casi en un activo de la marca. Y hemos lanzado en el 2010 DIC sin complejos, que es un concepto mucho más abierto. No solamente es gente, no es solamente el consumidor, sino la marca, que te dice a ti, yo no tengo ningún complejo y ahora tengo un abanico de productos. Tengo el DIC de toda la vida, el DIC 8 años, DIC Pure Malt y DIC Single Malt para ofrecerte. DIC siempre debe, y lo hace, promover un consumo responsable de sus marcas. Por eso DIC colabora con la FEBE, la Federación Española de Bebidas Espirituosas, para promover un consumo responsable de sus productos. Y por ello nuestras actividades no promueven un consumo abusivo, sino todo lo contrario. No es la primera vez que hablamos de instrumentos musicales. Como producto son algo realmente apasionante porque su fabricación es tremendamente laboriosa y precisa. En su día vimos cómo se hacía un órgano. Hoy hemos estado con un luthier que nos explica los secretos de un violín. Me llamo Luis Fernández y tengo 53, para cumplir ahora en noviembre 54. Desde el 89 y dos más de autodidacta. Lo aprendí en Cremona, en la Escuela Internacional. Fueron los inicios, obviamente. Lo más duro es la incomprensión de la gente, cuando no entiende el trabajo que hay dentro. Cuando tú les presentas un producto y no lo saben valorar. Pues vivir de lo que uno le gusta, obviamente, y de lo que uno ha elegido. Y de que, bueno, pues has escogido esto y que puedes vivir de ello y disfrutar haciéndolo. Eso es lo mejor. Mi sueño es que algún día me reconozcan mejor el trabajo y que algún día estén tocando, mis instrumentos estén sonando en las mejores manos de los músicos de élite, que en realidad ya está empezando a ocurrir. Es el alma de un violín, la que da vida al capricho de Paganini o a las 4 estaciones de Vivaldi, y se moldea, un proceso lento, complejo y artesanal que poco ha cambiado desde que Luis Fernández lo aprendiera hace 21 años en la Escuela Internacional de Cremona, en Italia. De lo que a mí me enseñaron en Cremona a lo que yo hago ahora, no he cambiado básicamente nada. Todo tiene que estar calculado al milímetro porque de la simetría del instrumento depende su sonido. Los dos lados tienen que ser exactamente iguales. Si está lista, pues nada, la encolamos. Lo mismo que las Fs. Que los ojos sean idénticos los A2. O esta parte del mango a la que los profesionales llaman voluta. La dificultad está en la simetría. Cuanto mayor perfección tenemos en la simetría, más vale desde el punto de vista económico ese instrumento. El valor no lo da el sonido, lo da el trabajo realizado en él. Si no hay ningún truco. Es cuestión de tener manualidad y tener buena vista, básicamente. Poco a poco se va dando forma a la madera. Normalmente, Luis utiliza la del abeto que crece en los Alpes orientales para la parte superior de la caja acústica y la de una planta de los Balcanes que se llama arce rizado para el resto del instrumento. Este oficio de autodidacta no se puede aprender.
Yo lo comprendí rápido, que no se llega a ningún sitio. Porque es muy complicado, es muy complejo. Necesitas una muy buena base para aprender a construir, para aprender a ensamblar las piezas, porque en las escuelas no te lo enseñan todo, sobre todo desde el punto de vista acústico, los truquillos que hay por ahí, no te lo dicen porque no quieren competencia. Se haría un corte ahí, otro aquí. Un luthier nunca utiliza clavos ni tornillos, solo cola con la que ensambla todas las piezas. Solo queda barnizarlas. La mayoría de la gente hoy en día no barniza los instrumentos, les pintan. Porque hoy cogen la brocha y pintan, o les dan un pistoletazo y a correr. Yo, en cambio, les barnizo a muñeca. Lo que pasa es que normalmente no se trabaja esta técnica porque es laboriosa, muy lenta. La gente no está dispuesta a perder tanto tiempo para barnizar un instrumento. Claro que luego así suenan. Esta manera en la que se utiliza el barniz forma parte del mito que rodea a los famosos Stradivarius. Luis puede tardar casi 3 semanas en barnizar un violín y para construirlo casi 2 meses. Así que imagínense el tiempo que necesita para un cello o un contrabajo. Lo mejor que me sucedió fue que entró por mi taller un primo mío, un señor mayor, que ha sido mi segundo maestro, Esteban del Valle. Ese señor me dijo: estás haciendo reír. Así no se barniza un instrumento. Y al decirlo se le dibuja una sonrisa en la cara que desaparece al instante cuando tiene que hablar de la situación por la que atraviesa el sector. Reconoce que dedicarse a la lutería siempre ha sido complicado, pero no tanto como ahora, y no precisamente por la crisis o por la competencia asiática. La competencia es bestial, pero yo creo que es una competencia muy desleal, porque no es competencia de profesionales luthieres. No puede ser que se estén vendiendo los instrumentos a unos determinados precios cuando todo el mundo sabe que no valen para nada. Hay que saber que un instrumento nuevo no puede valer nunca más allá de 10-12.000 euros y estamos hablando del mejor instrumento nuevo que se pueda construir hoy, del mejor profesional, por así decirlo. Y nada de eso de que puedan valer 18 o 20.000 euros. Todo eso es un precio añadido que se lleva a algún intermediario. Y punto. Bueno, esto más o menos estaría. Lanza además una advertencia. Ojo, que un instrumento antiguo no es un instrumento viejo. Y un instrumento viejo no es un instrumento antiguo, entre comillas, ¿no? Quiero decir que lo que se vende por ahí hoy en día es viejo, no vale para nada absolutamente. Hasta el punto en que, como digo, que muchas veces no se pueden ni tocar. A pesar de todo, Luis se enfrenta al futuro con optimismo, dispuesto a luchar por un oficio que, dice, le ha dado muchas satisfacciones. La mayor de ellas, escuchar los acordes de los grandes en alguno de los 70 instrumentos de arco, a los que en estos 20 años ha dado vida. Y ya estaría el instrumento acabado. Volvemos a encontrarnos con un término en inglés en nuestro diccionario de economía. Eso sí, una palabra de lo más corriente que todos identificamos con un grupo de empresas. Pero vamos a saber con más exactitud qué es un holding. Hoy definimos el concepto de holding, de empresa holding. Es una empresa que tiene en su patrimonio exclusivamente acciones de otras empresas o sociedades. Ni fabrica, ni comercializa, ni hace ninguna acción extractiva. Lo que hace es tener las acciones de otras empresas y domina los consejos de administración y las juntas generales del resto de las empresas donde ella tiene sus acciones. Desde luego no va a ser la primera vez que lo oigan, pero vamos a pensar que si nos insisten tanto en esto, por algo será. Hay 3 claves para que las empresas salgan adelante: que se unan entre sí, que salgan fuera y que innoven. No son fórmulas nuevas, pero deben de ser las buenas. Hemos estado en Valladolid, en el 12º Congreso de Economía de Castilla y León, y esta es la fórmula. La mejora de nuestro sistema educativo, lograr que la sociedad aprecie lo que los emprendedores aportan al país y evitar que la burocracia obstaculice la actividad son algunos de sus ingredientes. El primero debe ser, sin ninguna duda, mejorar nuestro sistema educativo, para que los alumnos, en todos los niveles formativos, no solo adquieran conocimientos, sino que también
se capaciten para aprovecharlos. La internacionalización es ya la receta más popular, pero muchas empresas no tienen el tamaño suficiente para salir fuera. Los expertos económicos aconsejan la figura del clúster, un instrumento que agrupa empresas de un mismo negocio y objetivos para unar sinergias. Si las empresas son de un mismo negocio, van a ser competidoras entre ellas y, por tanto, hay ámbitos donde tiene sentido cooperar y otros que no. Futuro también a golpe de innovación. La supervivencia de las empresas solo es posible cuando crean valor. El mayor desafío que tiene una economía que tiene tanta empresa mediana y pequeña es llegar con el mensaje de innovación a todas ellas. Eso sí, es urgente implicar a la financiación privada. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos en el sector aeronáutico, necesitamos instrumentos financieros como los que hay en esta comunidad y que apuestan por los sectores que tienen una recuperación a muy largo plazo. Hablo de Madrigal, hablo de Sodical. Llamada de atención también al sistema financiero para que invierta en innovación. La innovación en general es la principal tarea pendiente de un país que creció mucho durante unos años, pero creció con un patrón, con un modelo de crecimiento que era poco innovador. Ahora la parte de la tarea que tenemos que llevar a cabo es la de reemplazar o de la de reestructurar nuestro sector productivo y llevarlo a tareas más innovadoras. Y en eso la verdad es que Castilla y León es un ejemplo, yo creo que de las tareas que se han ido llevando a cabo estos años, porque ha conseguido ir cambiando un patrón de una región que podía estar de alguna manera más anclada en actividades que no eran muy innovadoras, ha apostado muy claramente y yo creo que empieza a tener ya resultados positivos. Hay más noticias en la actualidad económica, las repasamos brevemente. Ante la crisis, más obras es la propuesta de la Cámara de Contratistas para dinamizar la obra pública en la comunidad. 10 proyectos, entre ellos 4 autovías, que generarían 45.000 empleos en 5 años. Los mineros del Grupo Alonso aprobaban el martes aceptar el expediente de regulación de empleo que afectará a 580 trabajadores. Nueva turbulencia en el sector en una semana en la que Iberdrola, Endesa y Gas Natural recurrían el visto bueno de Europa a las ayudas al carbón autóctono. La Junta tachó de intolerable la actitud del lobby eléctrico y ya estudia la posibilidad de personarse en el proceso. Nueva caída de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Castilla y León. Durante el pasado mes de septiembre se contabilizaron 64.422 personas, 3,1% menos que en el mismo periodo de 2009. Iberaval y la Caixa amplían su acuerdo financiero hasta los 14 millones de euros para facilitar la inversión y el circulante a pymes y autónomos. Los empresarios podrán solicitar operaciones de hasta 600.000 euros. Nos vamos. Si quieren comunicarse con nosotros, tienen a su disposición nuestro correo electrónico. Gracias por acompañarnos. Adiós.